Estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a esta clase de Compositing. Esta clase es parte del programa bilingüe de la escuela, por lo que una parte será en inglés, otra parte será en español. Welcome, dear students, to this Compositing bilingual class. I'm very glad to have you back, and some parts of this class will be in English and some parts of this class will be in Spanish, since this university, since la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, is a bilingual institution. So, let's begin to learn. Para comenzar, tenemos el programa. Vamos a ver esto en español, no tiene mucho sentido verlo en inglés. El programa de su clase de Compositing se compone de 4 subunidades. Estas son composición 2D, composición 3D, ejercicios básicos, composición 3D avanzado y finalmente habrá una elaboración de un ejercicio libre con el que se calificará su tercera unidad y será un ejercicio integrador de todas las técnicas vistas a lo largo de la clase. Nuestros temas están divididos en introducción, que es esta sesión que estamos llevando a cabo, Compositing 2D, manejo de planos y aplicación de filtros, rotoscoping, fake depth, compositing, tracking con un solo tracker 2D, con 2 trackers 2D, y sombras en compositing. En la segunda unidad es compositing 3D, principiante, nivel principiante, hay una introducción a Arnold, Arnold Renderer 3D y algunas de las técnicas especiales que vamos a utilizar para proyectar sombras, reflejos y otros efectos específicos. Vamos a ver el Shadow Catcher, que es este material que permite hacer estas técnicas. Vamos a ver Tracking 3D más a profundidad y vamos a utilizar en esta ocasión PF-Track. Vamos a ver Render Passes, Compositing, Motion Blur, filtros y diferentes otras aplicaciones del Compositing. Finalmente, en nuestra unidad 3 vamos a ver el Compositing avanzado. Vamos a ver nuevamente Tracking 3D, Render Passes, Compositing, Motion Blur y filtros, pero para casos más avanzados. Y finalmente haremos un ejercicio integrador cuyo tema va a ser libre, utilizando las técnicas vistas en clases. Este ejercicio tiene que ser tridimensional, tiene que haber movimiento de cámara tridimensional, tenemos que usar PF-Track y será un trabajo libre de invención de cada uno de ustedes. Bueno, para ilustrar esto, ¿qué es esto del compositing? Se preguntarán para este momento. Si ustedes vieron la película de JFK, si no la vieron, yo aquí tengo el pedacito al que me refiero. El compositing fotográfico originalmente se hacía a través de recortes de papel. Por ejemplo, está el caso aquí de la fotografía famosa de la revista Life de Larry Lee Oswald, que fue quien se supone que asesinó a Kennedy, pero en realidad se dice que es un fotomontaje en el que pues algún experto en fotografía recortó partes de diferentes fotografías, armó una sola fotografía con ella que se viera lo suficientemente creíble como para que el público estadounidense creyera que él fue el único asesino solitario que mató a Kennedy, ¿verdad? Entonces se dice que esta fotografía fue lo que hizo que en el público, en la mente del público, se condenara ya él como asesino, pero algunos expertos dicen que esto es un fotomontaje. Y bueno, pues eso es muy macabro, pero lo que nosotros vamos a hacer va a ser aplicado para el bien, no se preocupen. Voy a poner algunos ejemplos de diferentes casas productoras de compositing para que veamos a qué se refiere el moderno compositing digital. Vemos como aquí recuperamos partes de otras fotografías y las unimos en una sola composición que parece totalmente realista. Ese es el propósito de la clase de compositing. Entonces hay diferentes casas productoras, quiero aquí mostrar como ejemplo trabajos que se podrían hacer con estas técnicas, para qué sirven, para qué se utilizan, dónde se utilizan. Como solo partes del set, sobre todo con lo que va a interactuar el personaje, son reales, lo demás es pantalla verde.
Hay mucho reemplazo de pantallas porque muchas pantallas hacen ruido al momento de grabarlas con ciertas cámaras especiales. Entonces, generalmente a las pantallas se les pone mejor una pantalla verde y se hace en postproducción la inserción de lo que está en la pantalla. Y bien, hay diferentes aplicaciones de todos tipos. Puede ser hasta letreros en la calle. Ya habíamos visto parte de esto en clases anteriores. Y aquí solamente vamos a recuperar las partes específicas que son para compositing. ¿Cuáles son los criterios que tenemos que tomar en cuenta para hacer compositings creíbles? Tracking, compositing. Vamos a ver también un poco de corrección de color grading. En sus películas favoritas utilizan estas técnicas. Le quitaron el cable para que Johnny Depp no se matara si fallaba el brinco. Y bueno, obviamente estas son las principales casas productoras de efectos visuales a nivel internacional, entonces evidentemente van a ser compositines sumamente complicados. Aquí no, tal vez no hagamos compositines así de complicados como lo que vemos en pantalla, algunos tal vez. Pero vamos a ver las bases y vamos a analizar los criterios para aplicar los efectos y cuáles son las herramientas existentes para ayudarnos a hacer una fotocomposición en movimiento realista, verosímil. Ajá. Más películas de zombie y reemplazo de multiplicación de multitudes es una técnica muy socorrida. Se ahorra obviamente mucho dinero contratar 100 extras solamente que 1 millón de extras, ¿verdad? Entonces se puede repetir, se puede hacer ese tipo de trabajo, ¿ok? Repito, aquí vamos a ver principios de cómo hacer los compositings y cómo hacer compositing 2D y compositing 3D. Eh, Obviamente hay especializaciones ya en esto más adelante, pero vamos a ver todos los principios para que ustedes puedan repetir este tipo de ejercicios, puedan aspirar a repetir este tipo de ejercicios. Obviamente combinación de muchas técnicas distintas, ¿no? Hay multitudes digitales, hay destrucción digital, hay otras técnicas involucradas, ¿verdad? Por ejemplo, le pusieron ropa interior, qué raro. No entiendo. Bastante realista, sin necesidad de maltratar tu coche. Dio también, conciertos de rock.
Vean cómo el compositing está hecho de diferentes capas. Vamos a ver eso más adelante en rendering para compositing 3D, cómo podemos enviar diferente información de nuestro render en diferentes capas distintas y después mezclarlas todas en After Effects o en un programa de compositing como podría ser Nuke o Fusion o After Effects mismo. Em, y vamos a ver cómo podemos controlar cada una de esas capas por separado y eso nos da mucho poder eh, mucho poder de trabajo sobre nuestro producto final. Podemos tener mucho control sobre el producto final sin necesidad de re-renderizar nuevamente eh, partes de la película, ¿verdad? Todo eso lo explicaremos más adelante cuando veamos Render 3D con Arnold. Vean cómo son diferentes elementos integrados. Ven como con una simple tela verde se pudo hacer ese compositing. Ven como la integración de varios elementos de diferentes fuentes y todos se integran en una sola fuente, pero se tiene que ver realista, ¿verdad? Por eso en parte es tan importante el tracking y un tracking correctamente hecho, porque de otra manera pues se ve que es algo que está encimado nada más, ¿verdad? Vamos a ver cómo PFTrack es un aparato muy sencillo de usar y tiene resultados muy profesionales de manera muy fácil. Fíjense lo creativo que son los estudios. Pueden empezar ustedes a tomar ideas de aquí de su trabajo final. En su trabajo final ustedes tienen que hacer una toma corta de 10 segundos a 50 segundos, algo muy breve, en lo que ustedes van a poner su propio efecto visual y pues tiene que quedar como lo que estamos viendo, ¿verdad? Fíjense, nuevamente la concatenación de un montón de elementos distintos, todos combinados en una sola toma, ¿verdad? Todos fueron tomados en lugares distintos, grabados de diferentes maneras y después son todos concatenados en la misma toma. Fíjense. Según entiendo de este video, algunos actores son reales, pero la mayoría de todos los objetos y actores son creados por computadora y compuestos también de manera muy creativa.
Y bueno, como podrán ustedes ver, el compositing es muy útil para todo tipo de tomas peligrosas, difíciles de hacer, con cinematografía muy extravagante, muy rara, cámaras con movimientos muy, o en lugares muy inusuales. Generalmente son hechos de estas maneras. Ahora en día no es necesario exponer a nuestros actores a la muerte, ¿verdad? Ahora se pueden hacer muchas cosas de manera digital. Por ejemplo, antes las tomas de helicóptero eran peligrosas porque si el helicóptero fallaba y se caía, pues mataba a la producción y hasta al director quizá. Entonces, en cambio ahora se utilizan helicópteros digitales y fíjense ahí cómo se hizo una escena rápidamente de guerra sin necesidad de gastar millones de dólares en ello. Ese es Compositing 2D, 3D, que es lo primero que vamos a ver en mi clase. Parece, parece ser perfectamente realista, ¿verdad? Bueno, como pueden ver, el tracking sigue siendo sumamente importante, ¿verdad? Y bueno, son solamente algunos ejemplos em, de compositing muy profesional de diferentes casas productoras. Em, y bueno, como fechas importantes, anótenlas por ahí, las fechas de exámenes de entrega de trabajos parciales son el 3 de octubre, el 7 de noviembre y el 5 de diciembre. Este documento y otros documentos importantes y otros materiales relacionados a la clase estarán en el Drive, en una carpeta que les compartiré. Em, pues, bueno, pues eso es una inducción a lo que es nuestra clase de composición de efectos especiales. Espero que esta clase sea muy de su agrado. Va a ser una clase muy dinámica, muy práctica. Ustedes ya conocen cómo se llevan mis clases. Asimismo, varia de la parte que tiene que ver con lo bilingüe será a través de manuales. Vamos a ver algunos manuales que están en inglés porque es lo que está la literatura más importante de estos temas. Y con ello espero que su dominio del vocabulario y del lenguaje inglés sea el adecuado para presentar sus trabajos. Bueno, les agradezco mucho su atención, les deseo mucha suerte y nos vemos durante todo este curso.